¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con Juan Moscoso, representante de AMD para Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. ¿Estoy en lo correcto? Uruguay, Paraguay. Y Uruguay y Paraguay. Perdón, los uruguayos y los paraguayos. Eh, y bueno, finalmente logré ubicar a un representante de AMD porque yo tenía en realidad mucho interés en conocer eh, más allá de lo que hay en AMD Ryzen integrado con los chips IA, que es un tema que, si bien es cierto, no es muy conocido en la prensa, pero es un tema que paulatinamente va despertando interés en las empresas por el hecho de que más allá de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Coder, Qwen, Mistral, entre otros, existe la posibilidad de usar modelos de lenguaje locales con nombres sumamente extraños como Pi3, por ahí hay un Grok también, y Lama, en realidad es Llama, nuestros Ujú. auquenios peruanos. Y entonces, por cierto, logré conseguir la entrevista con Juan, quien está, esto está en Santiago de Chile, ¿no es cierto, Juan? Basado en Santiago, así es, Juan Carlos. Muy bien, Juan. Entonces, la primera pregunta es, desde tu sede central, desde la base de operaciones allá en Santiago, ¿cómo ves tú el interés que puedan, en este caso, haber despertado en las empresas peruanas el tema de la inteligencia artificial? Bueno, primero me gustaría contextualizar el estado de AMD, Juan Carlos, sobre todo porque del punto de vista de la oportunidad que se está materializando en la región, donde hay cada vez más interés en la adquisición de estos chips basados y que soportan justamente inteligencia artificial, hay una oportunidad tremenda justamente para poder eh, dar acceso o generar esa cercanía de la tecnología con la gente. Y no solo con la gente, sino por supuesto hablando de empresas y desde ahí en todo el mercado en sí mismo. Sin ir más allá, AMD de alguna manera como líder a nivel de supercómputo y cómputo adaptativo, se ha puesto una meta súper importante que es ofrecer la mejor tecnología, siendo al mismo tiempo una empresa de alta sustentabilidad y al mismo tiempo enfocado en desarrollos de inteligencia artificial. Y cuando hablamos bajo este concepto, claramente aparecen todas estas herramientas justamente que ya se están disponibilizando a los usuarios justamente para proveer esta tecnología, entendiendo que hay muchos factores, hay muchos desafíos también que están asociados a disponibilizar esta tecnología de la mano de las herramientas, de la mano de las personas que manejan la tecnología, del lado de los datos, ¿ya? Y asimismo, una serie de desafíos que están asociados a estos tres puntos que menciono. Así que, desde ese punto de vista, en la contextualización, como mencionaba, lo importante de esto es que el portafolio de AMD se ha consolidado como un portafolio sólido, desde el cómputo de usuario hasta el cloud, directamente pasando por data center, y donde Perú en sí mismo no está ajeno a esta tecnología. Y no está ajeno justamente porque junto a nuestras marcas que trabajan con nosotros directamente en el día a día, ellos ya han disponibilizado esta tecnología justamente para proveer esta experiencia de uso, para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial que justamente ya están disponibles en el mercado. De acuerdo. ¿Y ha sido fácil convencer a las empresas peruanas respecto a la necesidad de migrar, vamos, de las viejas computadoras, entre comillas, que no tienen este chip, a las nuevas que incorporan el chip? Y lo Uh -huh. mismo sube en el caso de los servidores. Bueno, desde ese punto de vista, creo que la conversación que, al menos desde el lado de AMD, hemos puesto en la palestra de estos clientes es mostrarle cómo la tecnología de AMD está revolucionando el mercado. Y en ese punto hacemos mucho énfasis de dónde está nuestra tecnología. Si lo vemos en el macro, muchas empresas que trabajan bajo el modelo de software as a service, hablamos de empresas que están enfocadas en social media, en streaming, en aplicaciones de productividad tipo Office, videoconferencia o aplicaciones de colaboración. Justamente todas ellas están trabajando bajo nuestra tecnología. Por incluir algunas, hablamos de Facebook, Instagram, LinkedIn, Teams, Zoom, Netflix, WhatsApp y muchas otras ya tienen esta tecnología. Y cada vez más estas mismas empresas están aplicando algoritmos de inteligencia artificial para incluso personalizar a los usuarios. Entonces, de ese punto de vista, mostramos casos reales de cómo la tecnología está generando ese cambio y cómo de alguna manera las empresas podrían utilizar esa tecnología justamente para aplicar los cambios que ellos ven en los mercados locales. Eso creo que
parte esencial de nuestra conversación y sin lugar a dudas nos da esta posibilidad de generar ese beneficio de la duda. Es el inception que siempre llamo y lo comento para que las empresas justamente vean el valor que existe en la tecnología de AMD para llevarla adelante en sus procesos de negocio. Hablando de beneficio de la duda, ¿en qué se diferencia, digamos, eh, AMD con relación a los chips de Intel, los Core Ultra y los de Apple Silicon? Wow, esa es una pregunta bien especial, sobre todo porque a nivel de nuestro desarrollo litográfico, si lo llevamos de alguna manera a la práctica, hay un punto súper interesante. Tiene que ver justamente cómo nuestra tecnología ha ido evolucionando en el tiempo, cómo la tecnología que estamos disponibilizando en sí mismo está generando un cambio que no solamente una, un aumento en las métricas de rendimiento, sino que también van asociados al consumo y sustentabilidad, ¿ya? Donde la eficiencia energética es clave justamente en nuestro desarrollo cross a nivel de disponibilidad de producto. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de poder distinguir y poder explicar a la audiencia que finalmente nuestra tecnología se disponibiliza desde la creación del silicio directamente, donde nuestras áreas de ingeniería están constantemente evolucionando, han puesto en la cúspide del rendimiento y la eficiencia todo nuestro portafolio. ¿Sí? En sí mismo, la Ujú. diferencia principalmente es que nuestra tecnología pone a disposición todos los core físicos para hacer uso homogéneo directamente de la tecnología y al mismo tiempo poner énfasis en la eficiencia energética. De tal manera que si pensamos en el cómputo de usuario, podemos tener multitarea directamente aplicando, incluso generando y trabajando sobre algoritmos de inteligencia artificial y al mismo tiempo generando una mayor longevidad de la duración de la batería, cosa que es esencial para el trabajo diario. Si lo llevamos al mundo de data center, también vemos esa eficiencia energética y máximo rendimiento. De hecho, AMD en sí mismo lidera con el número uno y número dos de las supercomputadoras más poderosas del planeta y también dentro de ellas las más eficientes, donde justamente encontramos esa curva, como bien mencionábamos, de tener mayor rendimiento y mejor eficiencia energética. Cosa que de alguna manera en nuestra competencia en sí mismo, les cuesta muchísimo poder innovar desde ese punto de vista, tal vez por los propios desarrollos directamente, por su propia área de ingeniería, donde no han encontrado ese punto de equilibrio para justamente ir a competir con el valor agregado que tiene actualmente AMD, que como bien mencionaba, es rendimiento y eficiencia energética. Eh, ¿En qué sectores tiene mayor presencia AMD en el Perú? Principalmente en corporativo, ¿ya? ¿Ya? Corporativo de alguna manera donde ven el valor agregado en términos de la propuesta de valor de AMD. Propuesta de valor, como bien te mencionaba, dentro de esto, donde hay aspectos de rendimiento, aspectos de sustentabilidad, donde también vemos un factor clave que es la seguridad de los datos y donde un punto clave es justamente si están corriendo algoritmos de inteligencia artificial, necesitan que los datos estén seguritizados, estén de alguna manera in-house, ¿ya? Depender justamente de herramientas externas que tal vez procesen los datos puede ser un riesgo para las empresas. Y es por eso que justamente gobierno, o sea, corporativo justamente tiene un mayor énfasis ya en el uso de nuestra tecnología. Ojo, gobierno no está ajeno a ello. Sin embargo, hay toda una labor, todo un trabajo que se debe desarrollar para entregar la propuesta de valor y que justamente el determinante no sea precio, donde justamente mucha de la tecnología que se encuentra actualmente disponible se vea de alguna u otra manera menoscabada. ¿Por qué? Porque justamente el valor de la tecnología en sí mismo puede incidir muchísimo en las decisiones de procesos licitatorios que finalmente se trabajan. Sí, eso es un punto importante, ¿no? De corporativo y gobierno. Ahora, un poco para que también entiendan ellos, eh, los procesadores de AMD, ¿cómo impactan en, digamos, en las tareas como análisis de datos, diseño, gráfico o uso mismo de la IA entre el personal, entre los empleados, por ejemplo? Bueno, creo que la respuesta es bastante amplia. Tiene que ver con, en primer aspecto, la experiencia de uso. Sin ir más allá, por ejemplo, si hablamos de equipamiento de usuario, donde hablamos de AI PCs, donde hablamos de la computadora ya potenciada con motor de inteligencia artificial y donde entra a jugar un papel súper importante la NPU o la unidad de procesamiento neuronal, Microsoft en conjunto con AMD
trabajaron arduamente y por mucho tiempo para poder definir un estándar de calidad en términos de cuál es el mínimo de TOPS asociados a una NPU. TOPS son trillones de operaciones por segundo que puede tener una NPU para que la experiencia basada en inteligencia artificial que Microsoft entrega justamente sea la adecuada. Y es por eso que de alguna manera muchas empresas del mundo corporativo están trabajando con Microsoft para poder vivir esta experiencia de inteligencia artificial en sus equipos basados en nuestra tecnología. Y donde justamente AMD tiene NPUs que sobrepasan los 40 TOPS, llegando hasta incluso algunos modelos 55 TOPS, lo que favorece justamente a vivir de mejor manera esa experiencia de inteligencia artificial. Entonces, ese es un aspecto muy importante a la hora de definir cómo la tecnología provee un beneficio para el usuario. Un beneficio que puede ser, como bien mencionábamos, la multitarea, al mismo tiempo la seguridad de los datos, el puesto también de poder procesar todos sus datos localmente y entregar esa seguridad directamente, es un beneficio esencial de esta tecnología que hemos trabajado en conjunto con Microsoft. Correcto. Hablando de el uso corporativo en las empresas, em, mucha gente, común de la gente, cree que, por ejemplo, usar IA implica conectarse a la nube a través de Ujú. ChatGPT, Gemini, y o sea, pocos conocen la existencia de modelos de lenguaje locales, ¿no? Que hay una infinidad de modelos de lenguaje locales, cada uno con determinadas capacidades. Yo he ido probando algunos en mi pobre máquina, que le estoy exprimiendo al tope con sus 8 GB de RAM, pero hay unos modelos pequeños como, recuerdo mucho el Pi de Microsoft, el Pi 3 me parece. Lama también tiene versiones pequeñas donde tú puedes efectivamente garantizar que la información que estás consultando, en ese caso, cuando adjuntas documentos, sea realmente confidencial. En el mundo corporativo, ¿eso ya tiene noción las empresas o hay todo un trabajo de evangelización hacia ellos? Muy buen punto. Creo que la palabra que dijiste al final es la clave en la evangelización. Es justamente dar a conocer la palabra de cómo de alguna manera el mercado ha ido cambiando y cómo la evolución en la seguridad de los datos es una parte esencial de nuestro trabajo diario como promotores de la tecnología. Y para ello, nosotros como AMD nos definimos como evangelizadores de la tecnología. Y para eso también buscamos como evangelizadores poner a disposición nuestra tecnología para todas estas empresas que tienen la necesidad, justamente, e imperiosa necesidad de poder innovar y ser de alguna manera mucho más eficiente. Y dentro de esto, justamente hablamos de democratizar la tecnología. Pero justamente cuando hablamos de democratizar, la gran pregunta es, ¿qué es democratizar? ¿Ya? Y donde, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Internet. Internet no tiene un dueño de alguna manera, pero sí efectivamente se hizo masivo, ¿ya? Y por lo tanto también la inteligencia artificial busca ir en ese camino. Y ahí es donde justamente nuestra tecnología, no solamente a nivel de hardware, sino que ahora también a nivel de software, busca entregar este ecosistema abierto para poner a disposición de los usuarios la tecnología. Y asimismo ahí es donde, como tú bien mencionabas, aparecen todos estos modelos ya que requieren cada vez menos recursos. DeepSeek, por ejemplo, que irrumpió en el plano tecnológico, realmente generó una disrupción al hecho de poder necesitar menos recursos técnicos para correr y donde justamente entra inmediatamente las dudas respecto de qué tecnología usar. Y ahí es donde nuestro asesoramiento y directamente desde el punto de vista de las empresas que trabajan con nosotros como socios de negocio es la puerta justamente a poder tener estas conversaciones y ver efectivamente qué tecnología usar. Entonces, cuando te mencionaba, por ejemplo, el tema de democratizar, es donde justamente buscamos que nuestra tecnología en sí misma, a nivel de inteligencia artificial, sea asequible, sea integrada, segura y eficiente, y donde justamente buscamos que todas las corporaciones tengan el acceso, sea una corporación de estrato alto directamente o gran empresa, así como también una pyme o directamente una persona que quiere innovar y quiere de alguna manera salir adelante con su pequeño negocio, su pequeña incubadora
para generar una disrupción en el mercado. Ahí es donde entra toda la figura de también que la tecnología en sí mismo se democratice, se dé acceso desde el hardware más económico posible y que de alguna permita ya poder correr aplicaciones de inteligencia artificial hasta los grandes proyectos que vemos en los grandes centros de datos donde tenemos OpenIA, donde tenemos, por ejemplo, ejemplos con Meta, con Oracle, grandes corporaciones que de alguna manera ya han escogido nuestra tecnología en términos de eficiencia, rendimiento y sustentabilidad. La tecnología que ustedes ofrecen con IA, eh, entiendo que está en las terminales de usuario y también en los centros de datos, ¿es correcto? Así es, desde la NPU que está potenciada ya en nuestros procesadores con Ryzen IA y que están disponibles en los principales OEM del mercado, hasta los grandes centros de datos con toda nuestra tecnología de Radeon Instinct, que son las aceleradoras gráficas más poderosas actualmente del planeta y donde justamente son utilizadas, como bien te mencionaba, con grandes empresas como OpenIA, Tesla, Meta, Microsoft, Oracle, por nombrar algunas. Y eso implicaría que, digamos, en el caso de estaciones de trabajo, esos equipos con esa tecnología, pues, sean realmente bien aprovechados, pero con programas de código abierto, ¿no es cierto? No sería ya para trabajar necesariamente con Exactamente. ChatGPT o Gemini, sino que entiendo que ustedes serían asesoramiento para indicarle, bueno, para el tipo de negocio, te va a ir mejor con, no sé, DeepSeek, o Pi, Llama, etcétera. O puede trabajar con los tres también, si desea, ¿no es cierto? La Sí, gracia de poner a disposición la tecnología, cuando hablamos de democratizar la tecnología, justamente buscamos de que el hardware ya lo tenemos disponible. Ahora, ¿cómo aprovechamos ese hardware, tanto a nivel de cómputo de usuario como data center? Bueno, claramente a través de un ecosistema, de un paraguas directamente que sea completamente abierto, que trabaje con los principales frameworks del mercado y que de alguna manera, ya con el acceso a la comunidad, la misma comunidad pueda entregar recomendaciones acerca de, para este desafío, tengo todas estas opciones de código o de programas ya creados para ponerlo en ejecución. Sin ir más allá, Hugging Face, que es una plataforma abierta directamente, disponibiliza modelos de inteligencia artificial y actualmente tiene más de 1 millón de aplicaciones de inteligencia artificial sí. que tú puedes ya descargar y correr eh, directamente en nuestras GPUs o en nuestros sistemas sin tener la necesidad de una recompilación. Es out of the box, como le llaman directamente en el mercado. O sea, son aplicaciones que tú ya directamente podrías correr justamente teniendo en consideración que estas plataformas realmente están generando una disrupción con esta disponibilidad que se pone justamente a disposición ya del usuario. O sea, entiendo que están ofreciendo un paquete integral, o sea, es el hardware, el fierro, más el asesoramiento en el software. Ahora, la, el match entre hardware y software, entiendo que la instalación de servidores, el tema de volver el lenguaje elegido y el entrenamiento para trabajar con mis datos internos, esa parte sí le corresponde a las organizaciones, ¿no? O también hay un tema de entrenamiento con ustedes para eso. AMD pone a disposición toda la base de conocimiento necesaria para que los usuarios y también los socios de negocio puedan aprovechar al máximo la tecnología. AMD por sí mismo no vende un servicio, no ofrece un servicio, ¿ya? Sino que de alguna manera al colaborar y trabajar directamente con muchas empresas del mercado y siendo también partícipes de todos los desarrollos de open software, donde hablamos de los frameworks más comunes directamente del mercado, TensorFlow, PyTorch, entre otros, ya ponen a disposición la tecnología para justamente aprovechar nuestro hardware en el hardware que de alguna manera ellos dispongan, sea a nivel de un desktop, a nivel de un laptop, a nivel de un servidor, a nivel de la cloud, en sí mismo, cross plataforma, disponibilizando esa plataforma de software. De acuerdo. Y en el caso de la eficiencia energética que la has mencionado, ¿no? ¿De qué manera esa eficiencia energética puede influir, digamos, en los costos finales de una organización? Sí. Mira, esa pregunta, gracias por hacerla. Eh, Hace 2 o 3 semanas, sí, 2 semanas atrás, fue el lanzamiento de nuestro Advanced IA 2025, donde justamente nuestra CEO, Lisa Su, dio en el clavo algo muy importante, que era efectivamente mostrar
el compromiso de AMD en términos de eficiencia energética y sustentabilidad. Y uno de los desafíos que AMD se había puesto directamente por ahí por el año 2020 era llegar al año 2025 con una eficiencia de 25 veces, ¿ya? Eficiencia energética en términos de plataforma a nivel de HPC, ¿ya? Que existía en ese entonces, a nivel de potencia de cómputo, ¿ya? La sorpresa es que Lisa Su anunció que al 2025 ese 25 veces llegó a ser 38 veces mejor eficiencia energética para el mismo rendimiento. ¿Qué implica esto? Implica algo súper drástico. Es realmente tener una eficiencia energética de 97% para el mismo rendimiento de hace 5 años atrás. O sea, si hablamos en términos prácticos, el hecho de que poniéndonos como un número, un punto para medir la vara en cómo AMD ha hecho esta evolución energética, realmente ha sido increíble el desarrollo que hemos hecho a nivel de proceso de fabricación de nuestra tecnología, pudiendo conseguir eficiencias energéticas tan dramáticas. ¿Y por qué lo menciono así? Porque si lo ponemos en el contexto de lo que es actualmente el costo de entrenar un modelo de lenguaje, el costo de poner a disposición y todo el entrenamiento que hay detrás de un modelo de lenguaje, efectivamente el consumo energético es carísimo, es demasiado alto. Sin embargo, cuando lo ponemos en el contexto de en un hardware que tiene mayores capacidades físicas, un hardware que tiene mejor eficiencia energética, funcionando sobre una plataforma de software abierto, todos esos eslabones que finalmente eh, arman el TCO, claramente el valor, el resultado de esto es economía, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, no sé, en una de tus entrevistas justamente hacías mención cuando salió este ChatGPT pudiendo crear imágenes, el consumo de agua que significaba eso directamente. Salió un reportaje en paralelo que hablaba justamente de que OpenIA estaba poniendo en discusión el hecho de que eliminar los prompts como el gracias y el por favor, que son tan naturales en nuestra idiosincrasia. El siempre hablar con un chat GPT, hablar con una máquina y decirle, por favor, hazme esto. O decir gracias. Y fíjate que el impacto en eso, si llega a ser factible, imagínate cómo va a generar el cambio humano directamente en nuestra realidad, en nuestro uno a uno como personas. Eso de alguna manera nuestra tecnología está generando esa disrupción y claramente lo que está haciendo es que en el mismo watt que estamos consumiendo podemos generar 2 veces o incluso 3 veces más cómputo, o dicho de otro modo, para el mismo cómputo poder ser más eficiente hasta 3 veces directamente lo que necesitaría nuestra competencia, ¿ya? Para la misma carga de trabajo. Cuando me explicas eso, estás hablando de los equipos con esta arquitectura Zen 4. Zen 5 actualmente es Zen 5 a nivel de procesadores para data center y nuestra cuarta generación de GPUs, ¿ya? Como MI350X que ya está en la calle. Ok. ¿Cuál es, qué sector, digamos, es el que adopta más rápido este tipo de tecnologías? Bueno, en el Perú principalmente la inteligencia artificial absorbieron dos tipos de mercado, el financiero y el comercio. El comercio de alguna manera yéndose más a el poder desarrollar una posición más enfocada en el usuario final, en personalizar al usuario final, ¿ya? Ujú. Y darle esa experiencia a tú como ser único directamente dentro de una oferta tan amplia de proveedores. Y el hecho de puntualizarte a ti como usuario, ¿ya? Y el poder conocer tus gustos, qué es lo que necesitas, cuándo lo necesitas, en qué momento lo necesitas, claramente eso cambió y está cambiando justamente la percepción del comercio. Y por supuesto por el área de finanzas, el hecho de poder tener un banco mucho más seguro, mucho más asequible, con la transformación digital que los bancos están viviendo, el hecho de también de tener la seguridad del traspaso de dinero, de evitar fraudes y tener todo un ecosistema seguro, claramente por ahí, por estos dos ejes, donde justamente y actualmente las empresas están abordando el desafío de la inteligencia artificial. Esos son con los Ryzen AI Pro. Por el lado de cómputo de usuario, pero también por el lado de la disponibilidad de nuestras GPUs a nivel de data center. Ok. Eh,
¿Cuál sería el primer paso para que una empresa mediana o pequeña, en este caso peruana, quiera integrar la IA con AMD? Bueno, sea con AMD, sea con cualquier vendor, el punto es identificar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y a partir de lo que quiere, puede identificar ese punto, hacer un diagnóstico para poder entender qué es lo que necesita. De ahí es proponer justamente cómo poder solucionarla. Por eso nosotros decimos del lado de AMD que la IA tiene que ser algo a la medida y algo adaptativa, ya adaptativo al mismo tiempo. Pero justamente sabiendo qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que quiero mejorar, qué proceso en particular puede generar una disrupción. A partir de ello es donde yo dibujo mi proyecto de inteligencia artificial y posteriormente con ello ver qué herramientas dispongo para poder solucionar la problemática que tengo. El hecho es que la IA en sí mismo, si bien es una tendencia, pero es algo que de alguna manera debe ser muy puntualizable en términos de poder enfocar el recurso en sí mismo en una solución que también sea medible, ya sea cuantificable, porque el gran problema que se ve actualmente, y esto lo dice IDC, donde justamente uno de 10 proyectos ven la luz finalmente, en su etapa final de ya de salir al mercado, es donde justamente está la piedra de tope, porque la IA en sí mismo es un proyecto que en términos prácticos es eh, complicado para poder iniciar y donde justamente las barreras en términos de costo que se deben adaptar en el tiempo hacen que de alguna manera, si no está cuantificado ese ROI, ese retorno de inversión, haga que el proyecto en sí mismo no sea realizable. Entonces ahí también hay un punto no menor que saber qué es lo que quiero identificar, qué es lo que quiero solucionar para posteriormente ver internamente cómo lo hago, cómo lo soluciono. Otro problema ahí también que quiero agregar, Juan Carlos, tiene que ver con el uso de los datos. O sea, siempre se ha mencionado que los datos es el combustible de las empresas. El punto está en de qué manera obtengo ese combustible. Todas las empresas tienen datos, pero muchas de Ujú. ellas tienen desorganización en los datos. No saben cómo poder trabajar sobre los datos que tienen. ¿Por qué? Porque están, no sé, en diferentes bases de datos, cada usuario tiene sus propios datos, o cada subsección de las empresas tiene su modelo de datos diferente, o su base de datos diferente, y poder unificarlas, ya eso es un gran dolor de cabeza. Y ahí es donde viene el proceso de transformación. Entonces, si bien las empresas tienen los datos, no saben cómo utilizarlos porque al final de cuentas no tienen una homogenización directamente de los propios datos. Pero son varios factores que están asociados a esto y donde justamente el costo, sin lugar a dudas, juega un papel fundamental. Eh, las empresas, digamos, ¿qué tendría que preguntar o exigir si quieren renovar su parque tecnológico con, digamos, miras al uso de la IA? Bueno, una de las preguntas primero que se deben realizar es finalmente eh, desde el punto de vista de la obsolescencia tecnológica. Creo que debemos enfocar primero nuestro desarrollo en la obsolescencia tecnológica y posteriormente pensar en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si hablamos justamente de la tecnología que tenemos presente como AMD, por ejemplo, a nivel de data center, nuestra tecnología a nivel de data center de servidores, en este momento es posible consolidar 7 veces la tecnología que teníamos en el pasado en una relación de 7-1. ¿Ya? Esto significa que 7 servidores de hace, no sé, 6 años atrás, 5 años atrás, ya lo puedes consolidar en un único equipo. Eso a Ah, nivel de rendimiento. Y eso de alguna manera hace que directamente el costo que tienen asociado directamente en la empresa lo reduzca justamente ese, ese costo de operación que hay asociado a esa tecnología. Todo ligado también al hardware, al licenciamiento, a data center, a costo asociado a data center, un sinnúmero de variables que normalmente hablan del TCO. Una vez que tenemos justamente ya avanzado el punto de obsolescencia, es directamente cómo nos proyectamos de acá a 3 años, de acá a 5 años. Y en ese paso de proyección es donde entra a correr una variable que es ahora la inteligencia artificial. Si mi empresa directamente está pensando en poder aprovechar ciertas herramientas para mejorar el rendimiento de mis trabajadores o de mis colaboradores como tal, de poder mejorar la experiencia de usuario, yo como empresa, hacia el usuario final y otras variables, claramente debe estar encaminado en su roadmap el poder asociar tecnología de inteligencia artificial. Desde ahí es ahora perfecto que ya tengo claro mi horizonte
es la pregunta o la respuesta que te daba anteriormente, es ¿qué es lo que quiero mejorar? Ujú, Si, teniendo claro todo esto, como te digo, ahí recién es donde la empresa puede ponerse un roadmap de trabajo para buscar qué es lo que quiere solucionar. En muchas conversaciones con CIOs nos hemos encontrado con el gran desafío de aplicar inteligencia artificial en mi proceso de negocio. El punto es, ya, ok, pero ¿qué es lo que quieres hacer con inteligencia artificial? ¿Qué quieres conseguir? Desde ahí es donde entran las variables de análisis, donde entran las empresas de consultoría, ver efectivamente qué procesos deben o son más rápidos ya de modificar para tener un retorno de inversión rápido en inteligencia artificial y que sea cuantificable, ¿ya? Cuantificable en términos de cuántos X de ahorro voy a conseguir y cada dólar que voy a invertir en inteligencia artificial, cuánto me va a, a resultar. Fíjate que hay un ujú, estudio muy interesante que habla justamente de eh, el índice de adopción tecnológica en los países de Latinoamérica, que indica que si un país en sí mismo crece un punto de ese índice de adaptación tecnológica, su PIB puede crecer en 0,3%. ujú, Eso, si lo proyectamos en cifras del Perú, ¿ya? El PIB de Perú para el 2024 fue 264.000 millones de dólares, miles de millones de dólares, implica un aumento de casi 1.000 millones de dólares inmediatamente dentro del PIB del país. Entonces, si eso lo proyectas nuevamente o lo bajas a la empresa como tal, el hecho de poder disponibilizar tecnología y aprovechar la tecnología claramente puede generar un beneficio inmediato, pero debe ser cuantificable, ojalá sea adaptable y reconocible en el corto plazo, y al mismo tiempo generar valor hacia el usuario, directamente como eh, persona que recibe directamente el uso de la tecnología. ¿Qué le dirías a ese empresario peruano que aún duda en invertir en IA, que lo considera lejano o muy complejo? Él, si él no lo está usando directamente, su competencia lo está haciendo. Y eso de alguna manera va en el corto plazo y en el mediano plazo va a generar la diferencia. Si no lo está usando, alguien más lo va a estar usando y va a ser su competencia directa. Entonces ahí es donde justamente es en esta carrera, así como fue la transformación digital, ya en años atrás, ahora estamos viendo justamente cómo la IA está ganando cada vez más terreno y las empresas deben subirse a este barco que zarpará y cuando zarpe tal vez demasiado tarde para que las empresas puedan subirse. Ok. Y dime, los usuarios finales, ciudadanos a pie, estudiantes, profesionales, ¿van a poder también encontrar en el mercado laptops, computadoras con este tipo de procesadores? De hecho, ya existe en el mercado una oferta bastante amplia con nuestros procesadores Ryzen IA, desde 16 NPU en adelante, y donde justamente la NPU, como bien mencionábamos, es un factor diferenciador a la hora también de poder disponibilizar las herramientas de software de IA para vivir la experiencia de IA dentro del computador, dentro del usuario, del computador de usuario. Y eso de alguna manera ya está generando el cambio. Está generando el cambio, como tú bien lo mencionabas y contabas la anécdota de que estás en un avión, estás trabajando sobre LM Studio, estás generando ya tus propios resúmenes de documentos, eso sin salir eh, desde tu computador directamente, sin salir de algo que tú puedas controlar, que son tus datos, ya de un ambiente controlado que es tu equipo directamente. Eso sin duda ya lo puedes experimentar y AMD con toda su oferta de valor en Lenovo, en Hewlett Packard, en HP Inc., en Dell directamente, están disponibles a nivel de cómputo de usuario, además de Asus, Acer y otras marcas justamente en el mercado peruano que ya tienen posición y que justamente hay una oferta de valor. Y también están trabajando ya con ensambladores peruanos. No tengo ese dato, no tengo ese dato, Juan Carlos, pero yo creo que deben haber interesados en ensambladores porque al final de cuentas la tecnología se está poniendo a disposición para todos los formatos de venta en sí mismo justamente cada vez hay mayor adopción de este tipo de ensambladores dentro de la región. ¿Cómo ves el futuro, la apuesta de AMD en el Perú en los próximos años? Uy, interesante
Interesante pregunta, Juan Carlos. La veo muy auspiciosa, siendo súper realista, y es porque creo que el mercado peruano ya está generando una maduración en términos de la adopción y uso de la tecnología. Y espacios como estos, como el que nos estás regalando directamente, nos permiten poder evangelizar y llegar con la palabra, como bien te mencionaba, de este cambio, de la revolución tecnológica que AMD está viviendo y de alguna manera cómo también nuestra tecnología está cambiando el futuro. Y el futuro de ahora lo está cambiando hoy, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es súper importante el hecho de estos canales de difusión, donde justamente podemos hablar de tecnología abiertamente y donde permitimos también que el usuario directamente conozca lo que AMD está haciendo y cómo AMD se está posicionando como líder del mercado dentro del mercado de semiconductores. Muy bien, Juan. Y ya para cerrar un comentario, y corrígeme si estoy en la conclusión final que pudiera sacar. La tecnología de AMD con estos chips con IA, eh, más allá de ofrecernos un gran poder de cómputo para usuarios finales, para estación de trabajo, para servidores, tiene por medio algo que mucha gente no la ve, que es lo que hablaste hace un rato, es la confidencialidad de tus datos. Es decir, que tú puedas trabajar en tu computadora con modelos de lenguaje locales. El más popular es Llama, Meta, pero que te van a garantizar, por un lado, eh, que tus datos no sean compartidos por los modelos de lenguaje con otros usuarios de la nube, tu plan estratégico, por ejemplo, y Claro, por otro lado, que puedas conectarte desde zonas remotas. Sabemos que en Perú pues tenemos una complejidad geográfica bastante notoria, sobre todo en zonas rurales, y eso bien podrían aprovechar los docentes, sobre todo en los colegios, cuando no hay internet, trabajar en tu laptop con un modelo de lenguaje local y procesar documentos, hacerle consultas, cual igual si estuvieras en ChatGPT o Gemini, ¿no? La precisión de la respuesta dependerá mucho de cómo tú le plantees el prompt. Es un tema del cual yo me encargo porque en mis talleres dicto ese tipo de cosas, ¿no? Cómo usar adecuadamente la IA. Pero dime si estoy en lo correcto. Esa es la visión de que tiene AMD. sí, y complementaría justamente con la visión de un ecosistema abierto, donde todos puedan colaborar, entendiendo que la democratización de la tecnología en sí mismo para AMD es algo crucial. No es solamente hardware, sino que también es software y en un ambiente de colaboración. Eso creo que es esencial en lo que nosotros de alguna manera ponemos a disposición dentro de nuestro día a día. Una pregunta curiosa y media capciosa. ¿Significaría que los productos de AMD para usuarios finales eh, ayudarían a atenuar o aumentar la brecha digital? Lo digo por el costo de los equipos. De hecho, el costo del equipo del hardware en sí mismo es solamente una parte de todo el valor inherente que existe en un conocimiento que tiene que ver con la accesibilidad a la información, con el software directamente que vas a meter en el hardware, y si haces la suma de todos esos componentes en términos de tiempo, en términos de dinero, claramente acorta la brecha digital, la disminuye. Y eso de alguna manera es justamente lo que mencionábamos, el hecho de poder tener tecnología asequible directamente, el poder disponibilizar esta tecnología desde el cómputo de usuario y a medida que el proceso de conocimiento de inteligencia artificial y la adecuación de la tecnología artificial dentro de la empresa vaya madurando, es justamente cómo también ese proceso va creciendo en el mercado y va tomando ya la madurez suficiente para salir al mercado, ¿ya? Para sacarlo. Pasa de un prototipo directamente hasta llevarlo a su proceso de maduración. Es por eso que, como te digo, esto no es solamente hardware por sí, sino que es hardware, el conocimiento y todo lo que es directamente el ecosistema que se pone a disposición de la comunidad. Sí, una gran diferencia con lo que antes era el uso de hardware, ¿no? Una computadora, ¿no? Ahora, claro, ahora el hardware, por ser, como bien te mencionaba, está disponible, las capacidades están disponibles. En cada lanzamiento de AMD, AMD sorprende con lo que trae a la palestra directamente en términos de capacidades computacionales. Entonces, eso de alguna manera, si no tenemos un software adecuado, si no ponemos a disposición las herramientas de colaboración para que la gente aprenda directamente el lenguaje abierto, utilice la tecnología, el hardware por sí mismo va a ser solo hardware. Va a ser Ujú. un pedazo de roca directamente que está ahí. El punto es cómo aprovecho ese hardware
sacar el máximo provecho, sea una persona, sea una empresa, una organización en sí mismo, para el hardware que tengo ahí disponible. Ese es nuestro lema, como te digo, como que finalmente para nosotros es muy importante que se dé a conocer que tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos el ecosistema de software y tenemos una red directamente de partners y socios de negocio que nos ayudan justamente en la difusión de nuestra tecnología. Eso me permite deducir que es muy importante una nueva etapa de alfabetización digital para que la gente entienda los conceptos de trabajar de forma confidencial con sus datos, las oportunidades que ofrece y que cuando piensen en usar un modelo de lenguaje no solo piensen en los más comerciales, sino opten, sobre todo en países como los nuestros, en el hemisferio sur, por programas de código abierto, ¿no? Bueno, por eso mismo, dentro de mis charlas, cuando me toca hablar, siempre menciono que AMD no siente envidia de hablar de Nvidia, porque en realidad, dentro de nuestro portafolio, nuestra oferta de valor es invaluable en términos de la colaboración del open software, open standard, y eso de alguna manera permite que los usuarios puedan interactuar con esta tecnología rápidamente, asequiblemente, con el fin de democratizar esa tecnología. Podemos decir que son chips IA para el tercer mundo. Al contrario, es justamente disponibilizando a todo el tipo de usuario que de alguna manera sienta esa necesidad, esa curiosidad directamente por aprender y poder desarrollar. Muy bien, Juan. Muchas gracias por esta conversación antes que el treguita, porque la verdad que eso muy interesante y un poco para que la gente que ve este canal pues entienda, ¿no? Todo el alcance que tiene la IA y las oportunidades que se presentan en diversos nichos, ¿no? Así es, una oportunidad tremenda que el que sepa valorizarlo y tomarlo en este momento va de alguna manera a liderar hacia adelante. Muy bien, gusto haberte tenido en ese humilde espacio, pero potente, y será hasta cualquier momento. Lo que necesites, Juan Carlos, muchas gracias y bueno, pronto voy a estar nuevamente por Perú, así que ahí eventualmente si quieres interiorizar o tener otra conversación adicional, Ah, bienvenido sea. perfecto. Sí, 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 para probar los chips. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ti.